Bueno, buenos días. No apague la luz, que si no, no se lo ven. Hoy, siguiendo con el ciclo de conferencias que organiza SOFIMA desde hace muchos años, en colaboración con FESOFI, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David González. Yo tengo que confesar que es la primera vez que le veo físicamente. Hemos hablado, nos hemos comunicado, hemos intercambiado cosas. No es la primera vez que está con nosotros, pero yo lamentablemente no pude ver la vez anterior. Me gusta especialmente la conferencia que nos va a dar, ya fijaros al aplauso antes de oírla, porque está dándole él, con sus trabajos, al igual que otros muchos compañeros, un enfoque a la filatelia más trascendente. Es decir, todo lo que empezamos considerando sillas, después pasamos a los sobres, ahora ya empezamos a leer nuevos contenidos. Y entonces esto lo que hace es una clarísima vinculación con la historia. David ha profundizado mucho en todos estos temas y hemos estado comentando lo que él mismo dice que es una primera aproximación, porque las investigaciones continúan y evidentemente las conclusiones son de momento provisionales. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre siempre. Una investigación no se resuelve de forma inmediata. También hay una cosa que quiero destacar, y en este sentido es su generosidad. No que sea su valentía para darlo esto sabiendo que él va a sacar él mismo más cosas adelante y que evidentemente disfrutaremos todos y en eso estamos. He reconocido que David es también, aparte de conferenciante, miembro de nuestra Real Academia, lo cual nos honra, porque yo creo que estamos consiguiendo una cosa importante, y es que los académicos nuevos que están incorporando son mejores que los que estamos ya antes, y eso siempre estimula. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a ti, José Manuel, por tus palabras. Y bueno, es cierto que es la segunda vez que estoy aquí. Aquellos que repetisteis, pues gracias por volver. Eso es que por lo menos os gustó lo que escuchasteis y venís a ver ahora qué os voy a contar en esta ocasión. Y aquello que bueno, vamos a hacer la conferencia con banda sonora de gaitas, parece, Y bueno, aquellos que venís, pues esta vez, pues espero que os interese el tema. Creo que el tema en sí, ya simplemente el hecho de nombrar Inquisición, ya tiene ahí un aura de misterio, de morbo, de tal, ¿no? Ha sido, digamos, una de las lacras que siempre se han asociado, incluso que han dejado su impronta en nuestra sociedad, en nuestra cultura y sobre todo en la imagen que hemos dado en nuestro país, en el extranjero, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que hay una leyenda negra de la Inquisición. Yo, si tuviera que definir la Inquisición con una palabra, no tomaría ni terror, ni intolerancia, ni nada, la denominaría con la palabra burocracia. Es decir, era tremendamente, era un aparato monstruoso, era un enorme dinosaurio, que además tenía que extender sus tentáculos de una forma capilar a todos los lugares de la sociedad, a todas las gentes, y en una época como era el siglo XVI y XVII, en la que los medios pues eran muy limitados, ¿no? Entonces pues tenía que haber cierto rigor en el proceso. Cuando se ven en las películas, en algunos libros, que el inquisidor directamente dice estos a la hoguera, no, probablemente había un proceso de meses y de años antes de que esas personas, rara vez iba nadie a la hoguera en España, rara vez, solamente, fundamentalmente, los judaizantes, los protestantes. Y bueno, el impacto que tuvo la Inquisición española en la sociedad en cuanto a número de ejecuciones es muchísimo más inferior que el que pudo haber en Alemania, en Inglaterra o en Francia. Sobre todo los países protestantes persiguieron algo que en España no se persiguió apenas, y es la brujería. Es decir, en España consideraban que las brujas eran pobres mujeres que no tenían ni idea, incultas, ¿no? Sin embargo, en Alemania tenemos que pudieron morir del orden de 30.000 supuestas brujas, ¿no? Aquí, como digo, era un proceso bastante riguroso para la época, evidentemente con los ojos de hoy en día no se puede ver, y bueno, parte fundamental, una de los pilares fundamentales donde se asentaba la institución del Santo Oficio de la Inquisición era, por supuesto, en el correo. Es decir, estamos hablando de un aparato que, como he dicho, debía llegar a la más pequeña aldea extremeña, gallega, manchega. Es decir, allí si había algún morisco, si había alguien que había blasfemado o que había practicado la bigamia, allí tenía que haber
un comisario que diera la denuncia, que diera el chivatazo, unos familiares del Santo Oficio que estuvieran atendiendo en todo momento el proceso, y tenía que llevar pues unos trámites, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no se ha tratado hasta ahora desde el punto de vista de la historia postal. He leído algo que lo trata tangencialmente, pero no escrito por personas que nos dedicamos al estudio de la historia postal, y que creo precisamente por eso que tiene un atractivo, ¿no? Como ya se ha comentado, pues bueno, parte de las conclusiones de este estudio, un pequeño resumen del mismo, se publicó en la revista El Eco Filatélico hace ya un par de años, en dos números, en el que hacíamos un somero recorrido de lo que había sido fundamentalmente la franquicia de la que gozó el Santo Oficio, ¿no? Y bueno, como bien ha dicho José Manuel, es una investigación abierta, el armazón parece que está bastante claro, pero todavía hay muchísimo que investigar. Y para un investigador como yo, de Cáceres, extremeño, cuando el 95% de las fuentes que tienes que localizar y que estudiar en profundidad se encuentran en Madrid, concretamente en el Archivo Histórico Nacional, pues bueno, uno aprovecha los viajes que puede, que además, desgraciadamente, cuando uno puede venir por obligaciones laborales es el fin de semana, que es cuando está cerrado el archivo, entonces encuentras unas grandes dificultades, ¿no? Sin embargo, como digo, hemos podido hilvanar y armar un esqueleto para saber cómo funcionaba. Esta investigación probablemente me lleve años, pero bueno, por lo menos tenemos algo importante pues, para abrir un poco el gusanillo, ¿no? Bueno, como decía, las fuentes a las que he recurrido, donde el 90% de la investigación se ha llevado a cabo, ha sido en la sede del Archivo Histórico Nacional, donde se contienen todos los legajos, miles de legajos, correspondientes al Consejo Supremo de la Inquisición. Es decir, existía, ahora lo veremos cuando veamos un poco la estructura, había lo que se llamaba comúnmente la Suprema y General Inquisición, o el Tribunal del Santo Oficio, y después estaba dividido en diferentes distritos, en cuya cabeza pues había uno en Toledo, había otro en Sevilla, había en Barcelona, había en Zaragoza, había en Llerena, tenían su propio archivo de las causas que allí iban llegando, ¿no? La mayoría de estos archivos, llamémoslos de distritos, regionales, se han perdido, casi todos se perdieron en los tiempos de la Guerra de la Independencia, pero afortunadamente el archivo de la Inquisición que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional se encuentra prácticamente intacto. El de Cuenca también se encuentra en bastante buen estado y poco más. Es decir, todo lo que podemos investigar es precisamente de los fondos que se custodian en el Archivo Histórico Nacional. Un pequeño resumen, muy cortito, para centrarnos en el aspecto fundamentalmente postal, que es el que nos interesa, de la historia de la Inquisición. Bueno, todos sabemos que la Inquisición nace en el siglo XII, nace en un contexto muy determinado y es en una serie de brotes de herejía que se dan en el Languedoc, en el sur de Francia, concretamente los albigenses o cátaros, y bueno, el Papa Lucio III pues promulga una bula, más que para perseguir, para orientar. Es decir, la Inquisición en un primer momento tiene un afán pues, de orientador hacia la recta doctrina, etc., y es raro que aplique penas capitales, ¿no? El Papa Inocencio III, también fue el instigador de la primera cruzada, pues le da un nuevo impulso a este tribunal. Estamos hablando de una época en la que el Tribunal de la Inquisición tiene un carácter episcopal, dependían directamente de las diócesis, el obispo era el que ordenaba directamente a los pesquisidores, a los frailes, que recayeron fundamentalmente en la orden de los dominicos, con Santo Domingo de Guzmán, aquí lo tenemos, y bueno, empiezan ya pues, a perseguir de una forma, digamos, más incisiva, más implacable, a los llamados herejes, aquellos que se desvían del recto camino, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, pues en la zona del sur de Francia, pues hacen una gran escabechina de herejes, de los cátaros, siempre muy vinculado a los aspectos políticos, es decir, esta represión de la doctrina de los cátaros, pues tuvo como consecuencia principal que el rey de Francia se anexionó todos esos terrenos, esos territorios, que tenían una cierta semi-independencia de la corona francesa, y bueno,
Esto va a ser siempre un poco el común denominador de la Inquisición, su unión indisoluble casi con el poder. Y en el caso de España, pues más todavía, ¿no? La Inquisición española. ¿Por qué cuando se habla de Inquisición se habla de Inquisición española? Pues porque la Inquisición española tenía unos rasgos diferenciados del resto de Inquisiciones. Como hemos dicho, la Inquisición su jurisdicción era fundamentalmente diocesana, episcopal, y por supuesto todo concurría pues, en la figura del obispo de Roma, del Santo Padre, del Papa, ¿no? Sin embargo, en el año 1478, el Papa Sixto IV promulga una bula en la cual le otorga a los reyes de Castilla y de Aragón, en este caso eran Isabel y Fernando, los reyes católicos, les otorga la potestad de nombrar al inquisidor general. ¿Esto qué significa? Pues que la Inquisición queda sometida de facto a la corona española. Existía un cierto control, bueno, pero más que nada era para guardar las apariencias por parte de Roma, pero el control efectivo de la Inquisición fue de la corona. De hecho es curioso porque era utilizado por el Estado para perseguir crímenes políticos. Como sabéis, en el siglo XVI y XVII España era un conglomerado de reinos, cada uno se regía con sus propias leyes, con sus normas, con sus fueros. Entonces, hay un episodio que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, muy vinculado a la leyenda negra, que es la huida de Antonio Pérez, ese secretario de Felipe II, ¿no? que bueno, reveló una serie de secretos de Estado, estuvo traficando con ellos, fue perseguido por el rey, huyó de Castilla y se fue a Aragón. En Aragón no le podían tocar, porque las leyes aragonesas eran diferentes. Entonces, ¿qué hizo el rey? Utilizó a la Inquisición para procesarle. O sea, la Inquisición, digamos, que excedía de las fronteras que había en el reino, entonces era mucho más fácil, era un método muy sencillo, porque quien atentaba contra la corona, algo de eje tenía que tener, ¿no? Teniendo en cuenta que el rey, pues representaba lo que se llamaba en España la monarquía católica, ¿no? Aquí vemos una imagen, un poquillo así lo tienen como idílico, este es el famoso inquisidor Torquemada. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos pues, a Santo Domingo de Guzmán pues, presenciando una serie de quema de libros de herejes, ¿no? Heréticos. Bueno, y llegamos ya a lo que es la organización postal de la Inquisición. Bien, no podemos dejar de recordar a uno de los inquisidores más famosos de la historia de España, inquisidores políticos, religiosos, todo lo que sea, que fue el cardenal Cisneros, ¿no? El cardenal Cisneros, que fue inquisidor general entre 1507 y 1517, pues aquí tenemos una serie de cartas, concretamente dos, hay muchísimas más, hay cerca de un centenar de cartas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de universidad, de la Universidad de Alcalá, donde se conserva el archivo o parte del archivo personal de este personaje. Y bueno, vemos cartas dirigidas directamente al inquisidor. Una de ellas, a lo mejor a algunos os suena, contiene una anotación de porte, al porte 2 reales, viene de Roma, y puede considerarse uno de los porteos más antiguos que existen, probablemente sea el más antiguo postal, es decir, luego hablaremos de la naturaleza de los portes, si eran postales, si no tenían por qué ser postales. En este caso sí, porque está constatada la creación del correo extraordinario que llevaba la correspondencia desde Roma. Casualmente empezó a moverse en ese tiempo la familia Tassis, concretamente Simón de Tassis fue el responsable de organizar las postas entre España y Roma, la corte pontificia, y es muy posible que esta carta circulase por el sistema de correos diseñado por la familia Tassis, ¿no? Entonces, desde un primer momento podemos decir que el Santo Oficio, que la Inquisición, se vale del correo para llevar a cabo sus objetivos. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, hay que diferenciar diferentes épocas. Estamos hablando finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Estamos hablando de una época en la que el correo todavía no se ha instituido como un servicio público, al servicio de los, en este caso, los vasallos, no de los ciudadanos, pero sí de los vasallos y de las gentes, ¿no? Era un servicio pues, que estaba a disposición de las personas poderosas, aquellos que se podían costear un mensajero que llevara un correo a varias decenas de kilómetros, centenares de kilómetros o millares de kilómetros, lo que esto suponía los costes de mantenimiento, de alojamiento,
los peligros que había que sortear, etc. Era una cosa realmente complicada y, como digo, estaba al servicio de los grandes y de los poderosos. La Inquisición tenía su propio correo, tenían sus propios mensajeros, están incluidos dentro del organigrama y se llaman nuncios. Los nuncios, a alguno le sonará, también utilizamos la palabra nuncio cuando hablábamos de los mensajeros de los templarios. Efectivamente, el término nuncio es aquel que lleva un mensaje, aquel que enuncia, sobre todo cuando se tiene una consideración de tipo religiosa, ¿no? Pero el nuncio con ese nombre sí que aparece dentro, como digo, del organigrama del Santo Oficio, y además lo designa como aquel que lleva los comunicados, que lleva las órdenes, que lleva las cartas, que comunica a los acusados, a los testigos que deben comparecer en el tribunal, que pone en contacto unos tribunales con otros dentro del propio distrito, ¿no? Es muy difícil saber si una carta fue portada por un nuncio, pero podemos presuponer que una fechada en 1498 de Molina Sigüenza, pues es muy posible que fuera encomendado a ese sirviente directamente del Santo Oficio, al servicio del inquisidor del distrito correspondiente, para que llevara esa carta concreta, en este caso, al notario de la Santa Inquisición de Sigüenza. Esta es la carta más antigua que he podido encontrar hasta ahora, relacionada con la Inquisición española, con la estructura de la Inquisición española. 1498, estamos hablando 20 años después de que se creara la Inquisición. Es posible que aparezcan algunas anteriores, de hecho es probable y espero poder encontrarlas pronto o tarde. Bueno, soy relativamente joven, creo que tengo oportunidad para poder encontrar esas maravillas, ¿no? El caso es que, bueno, el nuncio tenía una serie de peculiaridades, evidentemente no solamente quedaba para el envío de mensajes, de cartas, sino que también, pues bueno, era un poco el encargado de organizar la correspondencia. Cuando se vaya evolucionando con el paso del tiempo y la figura del nuncio pase a un segundo plano, puesto que ya se empezará a utilizar la estructura del correo propiamente dicho, pues el nuncio no desaparecerá. El nuncio será el encargado de recoger y custodiar la correspondencia de la estafeta donde vaya. Esto lo podremos ver más adelante, pero el Santo Oficio, desde el mismo momento de su institución, consta con una gran cantidad de privilegios y de regalías dados por la corona. Hay que ponerse en la mentalidad de la época. Tan importante era el cuidado del cuerpo como del alma en aquella época, y era un deber, una obligación de los monarcas el garantizar que todos sus súbditos seguían el recto camino de la religión católica. Por lo cual era una cuestión de Estado, era casi, podríamos decir, una institución de utilidad pública, la Inquisición, ¿de acuerdo? Se le daba muchísima importancia, probablemente fuera la organización del siglo XVI con más privilegios asociados, una semi-independencia funcional, puesto que teóricamente estaba alejada de cuestiones políticas, pero, como hemos dicho, supeditado a la corona, ¿no? Aquí vemos otras dos cartas que probablemente fueran transportadas también por nuncios, con el mismo destino, a Sigüenza. Se han encontrado pues, dentro de una serie de expedientes judiciales indescifrables, y bueno, indescifrables para mí, igual que bueno, lo que podemos ver aquí. Yo evidentemente no soy paleógrafo, pero sí que lo he consultado con personas expertas que me han podido decir un poco el contenido del frontal del sobrescrito. Bien. Aquí, bueno, quizás falten un par de diapositivas que deberíamos haber introducido antes de llegar a esto, porque hay un salto fundamental. Estamos ya a mediados del siglo XVI. ¿Cómo se organizaba el correo a mediados del siglo XVI? ¿Era solo una herramienta al servicio de los poderosos? Empezaba a dejar de serlo. Empezaba a dejar de serlo, y por una razón muy sencilla. Porque cuando pensemos cómo podía funcionar algo en el pasado, a lo mejor más importante que buscar el documento en sí que lo diga, hay que utilizar el sentido común. Y el decir, ¿cómo lo habría hecho yo? Y probablemente hace 500 años lo hubieran hecho igual. Probablemente incluso hasta mejorado, porque ellos tendrían esa necesidad imperiosa que no tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Cuando uno tiene que enviar una carta, cuando tiene que transmitir una noticia a varios cientos o miles de kilómetros, contrata a un correo, lo que se llama un correo extraordinario. Ese correo extraordinario, pues, supone un coste. Es lo que se llama la tasación de los viajes. Por cada jornada de viaje, el correo me va a costar
pongamos un supuesto, unos 10 reales, 15 reales, ¿de acuerdo? 15 reales, son tantos días de camino, además lo voy a hacer a esta velocidad, pues bueno, me va a suponer que mandar una carta de Alcalá a Roma, y no exagero, me puede costar perfectamente unos 800 o 1000 reales. 800 o 1000 reales. De acuerdo, llevar una carta, evidentemente no se llevaban solo una carta, ya aprovechaban y se llevaban pues todo lo que tuvieran que despachar, ¿no? Los inquisidores o incluso otros órganos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los paisanos, la gente que por allí vivía, pues decía, oye, vas a Roma, ¿te importaría llevar esta carta? Es decir, yo también tengo que mandar esta carta, ¿te importaría llevarlo? Mira, te voy a anotar en el sobrescrito una pequeña propina, y si me haces el favor cuando lleves la valija principal de llevar esta y entregarla a mi corresponsal en Roma, o a mi familiar, o al jefe de mi orden, pues te llevas esta pequeña propina de 2 reales, de medio real, etc. Ahí es donde está el nacimiento de los portes. Es decir, junto con la valija principal por la que se paga un pastón, por hablando en plata, los correos extraordinarios llevaban una valija aparte, llena de correspondencia privada, que después la entregaban a sus destinatarios a cambio de una propina. Al final, esa correspondencia alternativa se hizo incluso mucho más voluminosa que la principal, por lo cual los correos extraordinarios se llevaban una barbaridad de dinero. La carta que hemos visto antes del cardenal Cisneros, que está porteada con 2 reales, no hay que ser un genio para saber que por 2 reales tú no despachas un correo a Roma. O sea, nadie te va a ir por 2 reales a Roma. Probablemente ese correo llevaba una valija principal, y en este caso el corresponsal de Cisneros, que pertenecía a una orden religiosa, pues le pidió a ese correo extraordinario que le hiciera llegar al inquisidor general pues esa carta, y la porteó con 2 reales. Ahí se establece una costumbre, y esto es muy importante, y si tengo oportunidad de volver a dirigirme con vosotros, a vosotros, me gustaría que habláramos del origen y de la naturaleza de los portes. La gente se vuelve loca buscando una tarifa en el siglo XVI y XVII. Ese es el gran enigma que todavía queda, ¿no? Yo he presentado una teoría, puedo estar equivocado, no lo descarto, pero yo creo que hay que formular teorías. Si me equivoco, os aseguro que pediré disculpas, pero sobre esa teoría otros podrán trabajar para desmontarla o para confirmarla. Considero muy difícil que existiera una tarifa en el siglo XVI y XVII porque los portes venían marcados por la costumbre. Era lo que se le daba a un viajero de paso que fuera entre Madrid y Toledo para que entregara la carta a mi destinatario. Oye, ¿te importa ya que vas de paso? Era lo que se le daba a un arriero, era lo que se le daba a un religioso, era lo que se le daba a cualquiera que pasaba por allí para que entregara la carta. Te pongo el porte, es una pequeña propina. Oye, ¿y cuánto se suele dar para esto? Ay, pues se suele dar medio real si la carta es pequeña, así de un pliego. Se suele dar eso. Pues venga, pues eso es lo que pongo. Cuando los correos mayores hacen con el control de las estafetas y de los portes, no establecen unas tarifas, sino que asumen lo que ya había. Hay algunos que se pasan de listo, como es Pedro de Balda, correo mayor de Valencia, en el que cree que esa costumbre ya se ha hecho norma. Y por alterar los portes, que venían en algunos casos disminuidos, acabó en la cárcel. O sea, no le dejaban tomar los portes. Siempre los documentos de aquella época que se refieren a los portes de las cartas dicen, se cobrará lo que allí se acostumbre. Siempre dicen lo que allí se acostumbre. No te dicen a tanto la carta, a tanto la onza de peso, etc., ¿no? Esto es muy importante. Desde mi punto de vista, es ahí como nacen los portes. A finales del siglo XVII sí empieza a haber cierta regulación por parte de la corona, pero no será hasta 1716, cuando el correo pasa a formar parte de la renta de la corona, pues cuando se establezca la primera tarifa oficial. Entonces, lo que hay anterior, yo lo he bautizado, y así lo defiendo hasta ahora, porque todavía nadie me ha demostrado lo contrario, lo llamo la tarifa de costumbre. Era una tarifa determinada, que bueno, eso también requiere otra conferencia, y os aseguro que también sería muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? A mediados del siglo XVI empiezan... Sí. Hemos tomado nota de sus ofensas. Sí. Ah, bueno, yo encantado. Encantado, claro que sí.
Estamos ya a mediados del siglo XVI. En este momento, los correos extraordinarios se están llevando un dinerillo extra, llevando la valija aparte con todas las cartas de los particulares. En ese momento, los correos mayores, que son las personas a cargo de los oficios de correos en esas villas, ciudades y señoríos de Castilla y de la Corona de Aragón, dicen, bueno, este hombre es un subordinado mío, que hace llevándose toda esta cantidad extra de dinero por entregarla. De hecho, ya a principios del siglo XVI, ya hay algunos correos extraordinarios que los detienen porque pierden el tiempo en entregar la valija principal, ya que van parándose en las diferentes localidades por donde pasan a entregar las cartas de particulares. Entonces, ese retraso hace que den una orden para que los detengan y que la valija principal la coja otro correo. Esto está demostrado. Entonces, esa práctica ya se venía dando desde principios del siglo XVI, o finales del XV. ¿Qué ocurre? Que en esta época los correos mayores se hacen con el control de esa correspondencia particular. Y nacen lo que se llaman las estafetas. Las famosas estafetas, podemos entrar en todos los matices. Si es un correo a caballo, si es a pie, si había relevos, si lo hacían de un tirón, si tenía varias etapas, si era una... Da igual. Lo que se entiende por estafeta o por ordinario en aquella época es el uso del correo para fines particulares. La correspondencia abierta al público. Y así se define en el famoso pleito de las estafetas, que es otro tema también muy interesante, sobre lo que podríamos hablar en otra ocasión. Es decir, los correos mayores se percatan de que la correspondencia pública tiene un potencial enorme, porque muchos pequeños portes suman un importe inmenso. Inmenso. Es decir, imaginaos 1000 cartas con medio real de vellón. 1000 cartas, estamos hablando de 500 reales que se llevan extras por comunicar a lo mejor Madrid y Sevilla, que estoy seguro que cada semana sí había más de 1000 personas que escribían entre Madrid y Sevilla. Y ahí estamos hablando de cartas sencillas, Estamos hablando de cartas sencillas. Es en ese momento cuando los correos mayores se apoderan de los portes de las cartas, despojándolos a los correos extraordinarios. Esto también está demostrado. De hecho, hay algunos pleitos que les ponen los correos extraordinarios a sus superiores, precisamente porque no consideraban que fuera justo que se apropiaran de los portes. Los correos mayores les amenazan con despedirles, con no darles trabajo, y acaban siendo sometidos un poco a esa arbitrariedad de los correos mayores, siempre bajo el control de la familia Taxis. Aquí estamos hablando ya de Raimundo de Taxis y de Juan de Taxis y Acuña, que son los correos mayores en los que se puede decir que empiezan a hacer el servicio de correos como institución al servicio de los particulares, ¿no? Es en ese momento cuando ya se puede decir que nace las franquicias, los derechos de franquicia. Y cuando la Inquisición empieza a hacer uso específico de esos derechos. Como hemos dicho, la Inquisición está extendida por todo el territorio, tiene que hacer constantemente llegar la correspondencia, y son de los primeros en utilizar el servicio de estafetas. Tenemos probado que la estafeta de Aragón, y además este fue el primer documento que encontré, y que después me sirvió para tirar del hilo, en el que existe un expediente en el que el correo mayor se queja diciendo que el derecho de franquicia del que goza la Inquisición en la Corona de Aragón ya debería estar expirado, puesto que el dominio de los Taxis sobre el reino, ojo, no corona, sobre el reino de Aragón ya se ha extinguido porque han vendido el oficio de correo mayor a un señor llamado Bartolomé de Albión, y Bartolomé Leonardo de Albión, y él dice que no tiene por qué asumir los compromisos que asumieron los Taxis respecto al tema de la correspondencia franca para los agentes del Santo Oficio. Entonces, bueno, hay un pequeño pleito establecido entre la Inquisición aragonesa y su correo mayor, y finalmente, pues, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues vence la Santa Inquisición, la cual pues alterna un poco argumentos de tipo jurídico como amenazas y anatemas que le pueden, de hecho, se insinúa que el hecho de que el correo mayor no colabore con la institución del Santo Oficio en darle francas la correspondencia, lo puede constituir un delito de fautor de herejes, que se llama. Y esto vendría a ser colaborador para el triunfo de la herejía. Es decir, si no me estás dando facilidades para que yo desarrolle mi trabajo, te puedo acusar, y eso supone pena de galera, pena de prisión o incluso la propia vida.
Entonces, evidentemente, esos argumentos de peso influyen en el Correo Mayor, pues para que dé 2 pasos atrás y se pliegue a las condiciones de la Inquisición. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos diferenciar? Claro, es que estamos hablando de que los correos extraordinarios era una única persona que llevaba todo el pliego haciendo todo el recorrido. Es decir, yo sé muy bien cuál es la carta de la Inquisición porque la tengo en este bolsillo. Hablando pronto y mal, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de un sistema de relevos, claro, yo tengo que hacer constar de alguna manera que esa carta tiene franquicia para que después no cobren los portes. Entonces se establece, y además aparece claramente dicho aquí, le den los pliegos que le vienen del reino y su distrito sin portes, y su receptor trayendo en la cubierta Inquisición. Empieza a aparecer en el frontal de los sobrescritos la palabra Inquisición. Entonces, es una marca evidentemente de una franquicia postal, como las que podía haber entonces, evidentemente de Cuyo no había. Entonces, de esta manera, los portadores de las cartas dicen, ah, estas de las que no hay que cobrar, porque viene aquí Inquisición. Evidentemente al dorso viene también el sello placado, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, digamos que esto es una mayor advertencia de que son cartas. Es muy curioso, se dice en el siglo XVI que las cartas del Real Servicio y de la Santa Inquisición son noli me tangere, significa no me toques, es decir, cuando se hablaba de la pérdida de la correspondencia o del retraso de la correspondencia, que era bastante frecuente, decían, solo hay 2 que se salvan de todo, que son las de la Inquisición y las cartas que van directamente por el servicio de su majestad, y las denominan así, noli me tangere, no me toques, no vayas a jugar con ellas, no vayas a supeditar su entrega que te paguen el porte, es decir, ojo, ¿vale? Las cartas de la Inquisición yo creo que hacían constar, aunque no tuvieran derecho a franquicia o viajaran con algún correo extraordinario, siempre hacían constar el nombre de Inquisición para que quedara muy claro que había que tratarse con mucho ojo. Esto fue vigente en los diferentes reinos y principados de la Corona de Aragón. También hemos encontrado un testimonio concretamente en Sevilla, exactamente igual. Dice exactamente lo mismo, que en las cubiertas debe aparecer la palabra Inquisición para que vayan francas de porte. Esto nos hace deducir, sobre todo por lo que veremos después, que es muy probable que esta franquicia fuera para todo el territorio de la Corona de Aragón y de Castilla. ¿En qué me baso para decir esto? Pues me baso en que la legislación en la que se basan para defender ese derecho de franquicia es general. Son órdenes promulgadas por Felipe II, por Felipe III y por Felipe IV para todo el territorio. Es decir, que lo hayamos encontrado solo en Aragón no quiere decir que solamente fuera para Aragón, sino también para el resto de lugares. Y el segundo argumento, y probablemente de mucho más peso, es que hemos encontrado esas anotaciones en cartas procedentes de todos, absolutamente los 21 distritos en los que se dividía la Inquisición en aquella época de España y sus dominios. Este es un mapa interesantísimo, porque es el mapa con los diferentes distritos que tenía la Inquisición en España, con las cabezas de distritos, las cabezas donde estaban los tribunales. Generalmente se organizaban conforme a diócesis, ahora veremos un ejemplo, pero se organizaban conforme a diócesis. En el caso, bueno, como lo vamos a ver luego, lo explicaremos, ¿no? Hay una cuestión, es una teoría que yo tengo, pero creo que también se constata por lo que hemos podido ver, y es que las cartas que circulaban en el interior de un distrito, cuando una carta circulaba entre, por ejemplo, aquí lo tenemos, Barcelona y Tarragona, bastaba con poner el nombre de Inquisición en el frontal. Bastaba con poner solamente Inquisición. Sin embargo, cuando la carta iba de Barcelona, a lo mejor a la sede central o a cualquier otro tribunal, se especificaba claramente Inquisición de Barcelona o Inquisición de Cataluña. Es decir, se especificaba el origen, de donde venía, la procedencia, en aquellas cartas que pasaban de las fronteras de los límites de su distrito. Sin embargo, cuando estaban en el interior, solamente ponía el término Inquisición. Aquí vemos todos los distritos que tenía la Inquisición. A estos habría que sumar otros, que veremos ahora, que estaban, digamos, en ultramar. Como la Inquisición de Cartagena de Indias, la de Lima, en Perú, y la de México. Y en las posesiones europeas, concretamente en la isla de Cerdeña y en Sicilia. Bueno, ¿y Portugal no formó parte de la corona española? Sí, pero la Inquisición portuguesa nunca formó parte de la española. ¿Y Flandes? No, Flandes no tuvo Inquisición.
y aún no teniéndola, de hecho fue cuando se temieron que podía introducir la Inquisición en Flandes, cuando hubo la gran revuelta contra Felipe II, ¿no? Es decir, en los demás territorios no había tribunal de la Inquisición o no estaban sometidos directamente a la jurisdicción española. Todos los demás podemos ver que sí. Y para demostrar que es cierto lo que digo, bueno, antes vamos a poner un ejemplo de lo que he dicho. Este sería el distrito, en un mapa más o menos de la época, de lo que podría ser la Inquisición extremeña, que tenía su sede en Llerena, un precioso pueblo al sur de Badajoz, que tiene todavía la estructura del Palacio de la Inquisición y que además hace unos años descubrieron unas 5.000 momias emparedadas en una de las torres de la iglesia y pensaban que habían sido víctimas de la Inquisición. No tenía nada que ver con el tema, pero bueno. Vemos, todo esto era el distrito que incluía las tres diócesis, la diócesis de Coria, la diócesis de Plasencia y la diócesis de Badajoz, el maestrazgo de la Orden de Alcántara, que estaría por aquí, el de Santiago y la diócesis de Ciudad Rodrigo en Salamanca. Por eso, en la anterior imagen vemos que no se corresponde exactamente con el mapa extremeño, sino que coge la parte del sur de Salamanca, porque también incluía la diócesis de Ciudad Rodrigo. Vemos que toda la correspondencia, que hay muchos, hay cientos de ejemplos, no estoy basándome en 2 ejemplos para sacar la teoría, hay cientos de ejemplos y todos coinciden. Vemos, esta carta va desde Llerena a Alburquerque y va simplemente Inquisición en abreviatura. De Llerena a Fuente del Maestre, Inquisición también. Es decir, cuando circula dentro del mismo distrito, no hace falta señalar Inquisición de Llerena o Inquisición de la provincia de León, como se le llamaba, la provincia eclesiástica de León, a la formada por Extremadura, más el sur, incluyendo Ciudad Rodrigo, ¿no? Y aquí vemos el resto de ejemplos. Cartas circuladas entre diferentes tribunales, fundamentalmente van a Madrid, pero bueno, otros van a otras localidades y en todo se ve. El Tribunal de Barcelona, que casualmente la llaman Inquisición de Cataluña, ¿de acuerdo? Digamos que extralimitan, ocurre también cuando se habla del Tribunal de Santiago, que hablan de Inquisición de Galicia, ¿no? Aquí tenemos el Tribunal de Córdoba, de la Inquisición de Córdoba, el de Cuenca, uno de los más ricos, el de Granada, Inquisición de Canarias, cuando hablamos del Tribunal de Las Palmas, Inquisición de Llerena, cuando nos referimos al de la provincia de León, Extremadura, Inquisición de Logroño, también aparece muchas veces Inquisición de Navarra. Logroño era la cabeza de la Inquisición de Navarra, del Tribunal de Navarra. Del Tribunal de Murcia, el de Palma de Mallorca, como hemos dicho, el Tribunal de Santiago, que se suele denominar Inquisición de Galicia, el de Sevilla, Inquisición de Sevilla, el de Toledo, con el mismo nombre, Inquisición de Valencia, de Valladolid y de Aragón. Como vemos, todos los tribunales, menos uno, todos los tribunales menos uno, los tribunales de distrito, toda su correspondencia cuando circula fuera de los límites jurisdiccionales de su tribunal, llevan la denominación con el nombre de la cabeza o de la región sobre la que ejerce jurisdicción la Inquisición, ¿vale? Todos. Y aquí tenemos una especial. La Inquisición en Orán. Durante un tiempo estuvo establecido un tribunal de la Inquisición en Orán, estamos hablando del norte de África, dependiente del Tribunal de Murcia. Inmediatamente sacan también lo que yo entiendo que es una anotación de franquicia para la Inquisición en Orán. Es curiosísimo. Evidentemente estas cartas están fuera del tráfico comercial, están todas en el Archivo Histórico Nacional y va a ser prácticamente imposible que nadie pueda iniciar, aunque yo he visto algunas cosas muy interesantes, las he visto en algunas subastas y creo que se podría llegar a montar incluso una colección de esto, con un poquito de paciencia, ¿eh? Porque además han pasado hasta ahora desapercibidas, y luego veremos un par de ejemplos. Entonces, vemos que hasta en los tribunales que constituían de manera provisional también establecían esta denominación, ¿no? ¿En Orán qué ponían al final? Ponía Murcia. Iba dirigida a Murcia, correcto. ¿Y ponía Murcia o qué ponía? Aquí va a Murcia. No, aquí pone Inquisición en Orán. En Orán. En Orán. Iba dirigida a Murcia, la cabeza de su distrito. Lo mismo ocurre con las cartas procedentes de las Indias. Tribunal de Cartagena de Indias, Tribunal de México y Tribunal de Lima. En el caso de Perú es fascinante porque las anotaciones son curiosísimas. No vamos a entrar fundamentalmente ahora en el tema de
de la franquicia en las Indias, pero bueno, te establecen, en muchas de ellas establecen nombres de inquisidores, ahora lo veremos a nivel general, ¿no? Esa franquicia no solamente tenía un carácter territorial, sino también personal, como veremos ahora. Y después también tenemos la Inquisición de Cerdeña y la Inquisición de Sicilia, en este caso el Tribunal de Palermo. Y por último, pues la central de todas, el Supremo Consejo de la Inquisición, donde se especifica Consejo de Inquisición. He dicho que tengo localizados de todos los distritos de España y ultramar, salvo uno. Existía la llamada Inquisición en corte, de la corte. Sería, en este caso, Madrid o Valladolid cuando estuvo en su jurisdicción. De esta no he encontrado ninguna que denomine Inquisición en corte. La explicación es muy sencilla. Compartía el mismo lugar de ubicación que el Consejo Supremo de la Inquisición, con lo cual para un correo interior no se despachaba ni mucho menos con franquicia. Se mandaba a un criado y te lo llevaba, o al famoso nuncio, que todavía seguía ejerciendo funciones en aquella época, ¿no? Entonces no he encontrado todavía, sería interesante encontrar alguna que pusiera Inquisición en corte y que fuera dirigido a lo mejor a otro distrito, pero evidentemente al central es muy difícil que vaya, que es donde he encontrado la mayoría. No solamente aparecen las denominaciones, estas son más raras, pero no solamente aparecen las denominaciones de la ubicación del distrito donde se encuentran, sino también de la autoridad o de las autoridades. En este caso tenemos algunas anotaciones en las que dice directamente Inquisidores de Aragón y actúa como franquicia. Obispo Inquisidor General, en otros aparece hasta incluso el nombre, como o Comisario de Villaviciosa. Ahora hablaremos de los cargos que había en la Inquisición, ¿de acuerdo? Inquisidor Don Bernardo Franco de León de la Rocha. Aquí lo tenemos. Es decir, la mera autoridad de esta persona servía para actuar como franquicia para el envío de la correspondencia. Aquí tenemos algún ejemplo más. Inquisidor Fiscal de Cuenca, por vía de Pedro Asensio, familiar. Los familiares del Santo Oficio era una figura también muy interesante, que ahora veremos también brevemente. Inquisidor Don Carlos del Hoyo, este estaba en Aragón, fue precisamente el que instruyó el expediente al que me he referido antes sobre el tema del uso de la franquicia. Y fijaos qué curioso, secretario que hace de fiscal en la Inquisición de Llerena. Es decir, ponen y especifican que es el sustituto que está haciendo las labores de fiscal por ausencia o por nombramiento de otro cargo, el que está remitiendo esta carta, desde mi punto de vista, con derecho de franquicia. Claro, la Inquisición no mandaba fundamentalmente cartas sencillas, mandaba enormes pliegos, voluminosos pliegos, con procesos, con libros prohibidos. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante, pero para que veáis el aspecto que podían tener estos pliegos, son bastante grandes, formaban rollos y se metían doblados los expedientes, eran bastante importantes. Aquí vemos Inquisición y aquí vimos Inquisición de Navarra. Así esta era la forma que tenían los pliegos donde iban los procesos judiciales inquisitoriales. Bueno, para hacernos una idea, porque estamos hablando de consejos, de tribunales, de notarios, de comisarios, de familiares, muy brevemente para hacernos una idea, ¿de acuerdo? Tenía una estructura totalmente piramidal, terminado en el Consejo de la Suprema y General Inquisición, con el Inquisidor General a la cabeza, auxiliado por otra serie de inquisidores, concretamente un jurista y un teólogo, que formaban parte del mismo, por supuesto el fiscal, con su correspondiente procurador, el receptor, que era el tesorero, el calificador, que era el que preparaba un poco las causas, y el alguacil, que era el que llevaba a la gente a la cárcel, el que los custodiaba, etc., ¿no? Notario de secuestros, el notario de secuestros cuando incautaban. Claro, la Inquisición fundamentalmente se financiaba de los bienes incautados a los herejes. Es decir, cuando andaban en casos de fondos tenían que hacer una gran campaña buscando judaizantes porque necesitaban fondos. Era así, desgraciadamente era así, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el notario de secuestros pues, se dedicaba fundamentalmente a dar fe del patrimonio que quedaba incautado hasta que se dictara sentencia, ¿no? El notario del secreto, que era el que tomaba siempre testimonio de las confesiones y de los testimonios de testigos y de reos, entre torturas, etc. La tortura también la tenían perfectamente organizada, ¿eh? O sea, no eran como se puede ver en las películas. El escribano general, que llevaba un poquito las causas, las actas, etc., ¿no? Y después pasamos
a, digamos, lo que son los cargos menores. Nos vamos a centrar, vemos que aquí está el... Uy, me he ido para atrás. Tenemos al nuncio, como he dicho antes, lo tenemos aquí, y nos vamos a centrar en los comisarios y en los familiares. Bien, los comisarios eran aquellos religiosos, fundamentalmente sacerdotes, o también de las órdenes regulares, que se encontraban en todas las villas, en prácticamente todas las villas de las coronas de Castilla y Aragón. Y que tenían el mandato de la Inquisición de dar aviso de cualquier brote de herejía que hubiera, ayudar a instruir los expedientes, tomar los primeros testimonios cuando se instruía alguna causa en su comarca, etc. Es decir, digamos que donde había un cura, había prácticamente un comisario de la Inquisición. El trabajo, evidentemente, no estaba remunerado, no tenían un plus extra, y esto después veremos que también tiene sus consecuencias negativas. Y, bueno, en aquella época se considera que es un puesto fundamentalmente de prestigio social, el ser comisario de la Inquisición, ¿no? Los inquisidores estaban en su sede, pero hacían, digamos, visitas, hacían lo que se llamaban visitas, visitaban tal comarca, daban un aviso previo de que todo aquel que tuviera algo que confesar, que lo hiciera en los días previos a llegar la visita al inquisidor, y había que tener mucho cuidado, porque si tú no tenías nada que confesar, a lo mejor sí tenía que confesar algo el vecino que te atañía a ti. Entonces, imaginaos, cuando te dicen, dentro de un mes va a venir el inquisidor, y dices, ostras, el chiste aquel que hice yo de la Santísima Trinidad, lo escuchó Paco, Pepe y Pedro. Uf, ¿qué hago? ¿Me acuso? ¿Cruzo los dedos para que el otro no se vaya de la lengua? O sea, os podéis imaginar el estado de psicosis en la que se pudo encontrar un país entero durante 350 años que duró la Inquisición, ¿no? Entonces, los comisarios pues tomaban nota de todo esto, cuando venía el inquisidor general y sus asistentes, pues se hacía una especie de profesión pública, cada uno confesaba los pecados, y ahí es donde estaba el problema. O te delatabas a ti mismo, o delatabas a otros. Era la única forma que podía, y bueno, eso tuvo las consecuencias que tuvo. Y después tenemos a los familiares de la Inquisición. Los familiares eran laicos. En el siglo XVI eran personas muy prominentes dentro de la sociedad, y eran personas que ayudaban a la Inquisición a desarrollar su trabajo. Generalmente eran regidores de las villas, importantes comerciantes, por supuesto tenían que cumplir unas características de limpieza de sangre de varias generaciones, y que, bueno, auxiliaban, tenían un puesto preeminente dentro de lo que eran los autos de fe, las procesiones que hacía la Inquisición, y bueno, era un cargo fundamentalmente de prestigio, pero eran laicos y por supuesto también voluntarios. Ellos hacían constar en su escudo nobiliario alusiones a su vinculación al Tribunal de la Inquisición, y lo lucían con orgullo. En muchos dinteles de casas, de pueblos y villas, a lo mejor alguna de donde veraneáis o de donde venís, pues suele haber algún escudo de algún familiar del Santo Oficio. Desde luego, de donde yo vengo hay bastantes. Y aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Como he explicado, el familiar del Santo Oficio con una carta circulada a don Juan Gómez de Aparicio, familiar del Santo Oficio y regidor de Trujillo. Salud. ¿De acuerdo? Sí. Esa estructura era igual en todos los países, en Francia, en Alemania. En absoluto, en absoluto. La Inquisición española, o sea, no se parecía en nada. En el resto de países seguía siendo, donde quedaba la Inquisición era episcopal. Es decir, cada diócesis la organizaba de su manera. La estructura piramidal en ningún sitio. Sí. Por lo que estás contando, los que más tenían que temer eran los ricos, no los pobres. Hombre, los ricos, sobre todo porque en la España del siglo XVI, si eras muy rico, era o porque eras noble o porque eras comerciante. Y si eras comerciante, probablemente algún abuelo tuyo podía ser judío, y la sospecha del judaizante estaba ahí. Hay muchas costumbres asociadas a la Inquisición, ¿eh? Cuando vamos por aquí, en la Plaza Mayor, y vemos esos bares donde están todos los jamones colgados, eso lo hacían los cristianos viejos para que no quedara ninguna duda de que eran cristianos viejos. Es decir, claro, los judaizantes, los moriscos no comían cerdo. Entonces, el lucir claramente las patas de jamón era, o el no lavarse, el que se lava para el sábado, o el ismaelita, el musulmán, tiene una sospecha más que el cristiano, que solamente se lava 2 veces al año y con mucho orgullo, ¿no? De ahí se acuña el término de cristiano viejo, ¿sí? Oye, siempre citas Aragón y Castilla, ¿y el resto de las zonas? A ver, simplifico.
Es decir, los reinos que había en el siglo XVI era Aragón y Castilla, porque Navarra, aunque fue conquistada por Fernando el Católico, pasó a formar parte de la corona de Castilla. Es una simplificación, pero claro, si me pongo rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, de tal, como los títulos de los reyes, podríamos eternizarnos. Hablo estableciendo la diferencia porque además es que el sistema de estafetas se estableció de manera diferente. Porque a los que a lo mejor sabéis un poquito más del tema, sabéis que los taxis arrendaron el sistema de estafetas a la corona de Aragón a un particular, Antonio Bat Brandón, de origen portugués, ¿no?, que montó las estafetas en la corona de Aragón, por eso tenían una singularidad diferente. Ojo, singularidad de la corona entera de Aragón, no como he oído en algunos sitios de que solamente era en Cataluña, etcétera, etcétera. No, para nada. En toda la corona de Aragón tenía una singularidad diferente, y Valencia era exactamente igual que Cataluña, o el Reino de Aragón, o el de Mallorca, ¿eh? Aquí vemos el caso de un notario, con su carta dirigida también, del proceso, tomando nota. Vemos el término Inquisición, con sus diferentes abreviaturas. El comisario del Santo Oficio, a mí son los que más me gustan. Cuando descubro cartas de estas características, pues me llaman mucho la atención, ¿no? Porque, ojo, en este pueblecito había ahí su comisario que recibía la correspondencia, ¿y cómo le harían llegar la correspondencia? Ojo, cuando hablamos de sistema de estafetas, no estamos hablando que en el siglo XVI toda España estuviera cubierta por el sistema de estafetas, ni muchísimo menos. Era un sistema mixto. Es decir, a lo mejor la estafeta llegaba hasta Teruel, y en Teruel había un arriero que pasaba todos los días cubriendo los pueblos de tal comarca, y allí es donde llevaban esa carta, pero formando parte del propio sistema postal. Es decir, tampoco le cobraban, y en los expedientes queda clarísimo que los arrieros deben depositar la correspondencia que llevan, la deben depositar en casa del correo mayor. Es decir, y les alcanzaba este derecho de franquicia, ¿de acuerdo? Como he dicho, he encontrado varias cientos de cartas dirigidas a los comisarios del Santo Oficio. Estaba dirigida a Montemolín, ¿no? Si no me equivoco. A Montemayor. Montemayor. Vale. Y por supuesto, el Inquisidor General. He cogido el que tenía Fernando Valdés, me parece, que es el que tenía cara de más mala leche y puede ilustrar un poquito más lo que todos asociamos a un inquisidor, ¿no? Y aquí vemos que la recibe directamente al Inquisidor General, también beneficiado por la franquicia. Claro, claro, todo el mundo se beneficiaba de la franquicia. Eso es una cuestión que hay que estudiar en lo referido a los años anteriores a 1723, ¿de acuerdo? Y ahora explicaré por qué 1723. Yo no sé, bueno, tengo la certeza de que los presidentes de los tribunales, los inquisidores generales de los tribunales de los diferentes distritos recibían franca la correspondencia. Los comisarios también. Es que no podía ser de otra manera. Es decir, si un cura es voluntario y encima le haces pagar los portes de las cartas cuando tiene que llevar un montón de panfletos para poner en la iglesia, o una serie de libros que tienen que remitir o recibir unos libros prohibidos o catálogos, etc., es imposible que sea de otra manera. Los familiares, he visto en Cataluña que durante una época gozaron de privilegio de franquicia. Durante una época. Y esto dependía también de las costumbres que hubiera en cada lugar. Pensad que los taxis arrendaron los oficios de correo mayor en todas las villas y ciudades importantes. Entonces allí tenías a un correo mayor que podía establecer más o menos, podía establecer su autoridad y darle franquicia a quien le diera la gana. Otra cosa es que cobres a alguien lo que no le tienes que cobrar. Pero si es para rebajarle los precios, evidentemente es un problema tuyo, tú eres el que estás percibiendo el beneficio. Si quieres hacer esa excepción, la puedes hacer. De hecho, hemos descubierto franquicias también asociadas a los capuchinos, a la orden de los capuchinos. Desconozco la razón de por qué precisamente a los capuchinos, y otras en las que el Correo Mayor de Valencia deniega una franquicia. Estoy hablando antes de 1716, ¿eh? Estoy hablando en la época de los privilegios postales de los llamados correos privados. Y a los franciscanos, por ejemplo, pues no les dan ese derecho de franquicia. Dependían un poquito de cada correo mayor. Nos encontramos curiosidades. No todas las cartas son tan monótonas donde ponga Inquisición de tal sitio o Inquisición a secas. Una cosa importante, y quiero volver a apuntarlo. He visto miles, unas 3.000 o 4.000 cartas. Debo tener digitalizadas unas 1.500. Es decir, no estoy hablando de 4 ejemplos que me hagan suponer tal. No, estoy hablando de cerca de 4.000 cartas, que puede ser una ínfima parte, a lo mejor un 5% de las cartas que hay en el Archivo Histórico Nacional, que he podido revisar, y todas seguían por el mismo patrón. Es decir, lo que ahora os explique aquí de excepciones, etcétera, de verdad que son excepciones, que a lo mejor son 10 cartas porteadas,
contra 1500 o 2000 en las que aparece distrito de tal sitio, ¿de acuerdo? O inquisición de tal sitio. Encontramos algunas excepciones, y leyendo el sobrescrito puedes entender por qué, ¿no? Encontramos alguna, es una carta dirigida al Consejo de Su Majestad de la Santa y General Inquisición, en el que dice con propio. Los propios eran mensajeros particulares despachados por un particular y costeados por ellos. No se puede decir que fueran correos oficiales, pero si era una persona, un paisano, que bueno, que fuera al que generalmente se le pedían los encargos, o cualquier conocido que no le importara llevar la carta. Ojo, no estamos hablando de un particular que pasaba por allí, no, estamos hablando de una persona despachada a un propio tú no le pagarías medio real por llevarte la carta a Llerena. A un propio le pagarías, pues a lo mejor 20 reales, no le pagarías a lo mejor la tarifa de un correo extraordinario, pero sí le pagarías otra. ¿Y por qué mandó esta carta desde el Tribunal de Llerena precisamente a Madrid con un propio? Pues leyendo el interior de la carta descubres por qué. Es una carta de 1610, ¿de acuerdo? En el que el fiscal de la Inquisición del Tribunal de Llerena está denunciando al inquisidor del Tribunal de Llerena porque lo ha metido en la cárcel. Lo ha metido, ha pasado una noche en el calabozo el fiscal de la Inquisición. Es decir, imaginaos el escándalo en lo que sería el pueblo. ¿Y por qué el fiscal de la Inquisición ha pasado la noche en la cárcel? Pues porque tuvieron una pelea, una trifulca que incluso llegó a los puños, en el transcurso de una procesión para un entierro, en el que decían que uno tenía que preceder al otro. Entonces no se pusieron de acuerdo, llegaron a palabras mayores, y el inquisidor dio la orden al alguacil de que lo metieran en la cárcel. Y pasó una noche, el fiscal de la Inquisición de Llerena pasó en la cárcel. Entonces ese fiscal salió de la cárcel bastante resentido, debemos suponer, y claro, no va a denunciar al inquisidor a través del correo oficial para que lo descubran. Entonces despachó un propio por su cuenta, pagándolo para que le llegara al aviso al Tribunal Central de la Inquisición. O sea, todo tiene su explicación. Tú no vas a pagar un propio cuando tienes una franquicia por la correspondencia. Ahí se explica, leyendo el contenido de la denuncia, ¿no? Fantásticas, las cartas escritas por los presos desde la prisión. Esta está en la zona de Fregenal, de la Sierra, en Extremadura, y es una persecución que se hizo de los moriscos a mediados del siglo XVII. Y vemos que está escrita en caracteres árabes. Va dirigido presumiblemente a algún familiar pidiéndole ayuda o mediar de alguna manera. Hay otras, que incluso están hasta porteadas. Aquí vemos una costumbre muy habitual de la época. Lo bueno de esto es que me da la excusa de poder hablar de las prácticas postales en el siglo XVI, ¿no? Aquí dice, debajo de la cubierta para el consejo. Había una costumbre, a la hora de sortear un poco el tema del pago de los portes, que era el hecho de que en los grandes pliegos que mandaban, ya no digo la Inquisición, digo cualquier ministro, cualquier gobernador, cualquier virrey, los criados, los sirvientes, los amigos, los vasallos, oye, ¿te importa que metamos dentro de tu pliego esta carta para un amigo mío? ¿Te importa qué tal? Y entonces esos pliegos oficiales, que solo debían llevar correspondencia oficial y que iban francos o los portes los pagaba la corona, servían para que la gente pudiera meter sus cartas particulares y les fueran entregados. Esa costumbre es la que quiso acabar precisamente ya en el siglo XVIII el tema del sello negro y la persecución que se hacía a la llamada correspondencia oficial. Porque muchísimas cartas iban bajo pliego, se les llamaba, tal como lo dice aquí, debajo de la cubierta para el consejo, ¿de acuerdo? Es decir, iría un gran pliego de cartas y dentro habían metido esa. Y luego tenemos esta, que es curiosísimo, porque se habla muchísimo de este tipo de las famosas líneas paralelas que algunos investigadores atribuyen a lo que es... ¿Sí, perdón? No tiene... Sí, se han dicho los 3 puntos y tal, esto no tiene que ver porque además esto es anterior a la masonería, pero esto es lo que se ha venido diciendo siempre, que es franqueo previo por dibujo. Es decir, la carta había pagado los portes en origen. Lo siento, descartado, no, es imposible. Anterior a 1716 no podía haber franqueo previo. No podía haberlo, por una razón muy sencilla, y es que cada oficio de correos era de un particular. Entonces, uno se ganaba el beneficio en función de los portes que cobraba. Si a mí, Pepito, me franquea la correspondencia en origen, yo no me beneficio de esos portes. Es decir, yo me tengo que beneficiar de esos portes. Existía una especie de pacto tácito. Yo me beneficio de los portes que recibo y tú te beneficias de los portes que recibes de la correspondencia que sale de mi oficio, correo mayor.
Esto no solamente por el sentido común, que es aplastante, no es solamente por el sentido común, sino porque se han visto en documentos de aquella época en las que se dice claramente: esta carta va pagado el porte porque te tengo la moneda dentro. Había algunos que metían el medio real o los 2 reales dentro del propio sobrescrito para pagar el porte. O que se lamentan diciendo: siento que tengas que pagar el porte. Claro, es que si hubiera una forma de que no pagara el porte, pues la franquearían en origen, ¿no? O sea, ahí he publicado, he escrito al respecto. Yo sostengo que estas famosas líneas paralelas precisamente lo que pretenden es evitar que se ponga un porte. Es decir, esto es como cuando emites una letra de cambio, un recibo, lo que sea, que pones delante de la cifra, pones siempre unas rayitas cruzadas o algo para que nadie ponga un número más. Pues precisamente lo que yo sostengo es que esto precisamente juega esa función. Aquí, evitar esta carta circularía a lo mejor mediante un particular o lo que fuera sin que se pusiera porte. Precisamente porque estaba esto. Si alguien pusiera aquí medio real, aquí me la están colando. Es decir, lo que procura evitar fundamentalmente es que se pueda hacer fraude cobrando un porte por esta carta que a lo mejor no fue por correo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién pagaba esa carta? A lo mejor la llevaba iba bajo pliego. A lo mejor iba bajo pliego, no llevaba por lo tanto porte, la carta llegaba al virrey que fuera, el virrey que fuera dice: esto va para Pepito, venga anda, llévasela a Pepito. Y el criado se la llevaba a Pepito y se la daba gratis. Es decir, era una especie de fraude y le ponías las 2 rayas para evitar que el sirviente a lo mejor escribiera medio real y cobrara el porte. Era un acto de picaresca muy habitual. De hecho, hace poco, no sé si algunos lo habréis leído, escribí algunas anécdotas relacionadas con la picaresca en el Siglo de Oro, relacionadas con el correo, y era ese. Había un pícaro que se dedicaba a inventar cartas, a poner porteos él por su cuenta, iba por las calles de Madrid cobrando las cartas con los portes que él mismo había escrito, con vaguedades. Y ahora tenemos unos ejemplos de esos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La pérdida, además. Pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Estas sí son cartas con portes. Estas sí son cartas por portes. Por supuesto hay explicaciones, ¿eh? Mira, vemos que contiene lo que sería la procedencia, inquisidor de Valladolid, y después pone porte un cuartillo y tachado. Probablemente la persona que remitió la carta no era consciente de que había una franquicia, la porteó, pero después podía beneficiarse de ese derecho de franquicia y no se cobró. Aquí dice Inquisición de Aragón: al porte un real profísico, es decir, para que lo paguen en la tesorería de la Inquisición General. Esto pudo haberse entregado a un particular o en uno de los momentos en los que había conflicto y no se gozaba de ese derecho de franquicia. El siglo XVI y XVII es de una precariedad absoluta, es decir, había momentos en los que eran vigentes y otras veces que cambiaban a lo mejor de correo mayor y decían: oye, pues yo no tengo por qué seguir con esta costumbre, y no lo hacían, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro que también está tachado, de medio real, y aquí vemos otro que está exactamente igual que el anterior, con un real, 34 maravedís. Las explicaciones muy diversas, lo que hemos dicho: que fuera entregado a un particular de paso porque corría prisa y no pasaba la estafeta, que fuera puesto por algún despistado. Hay muchísimas explicaciones, pero como digo, no he podido encontrar más de 10 cartas con estas características frente a unas 3.000 o 4.000 que he podido ver, ¿de acuerdo? Más cosas nuevas. En su mano, una carta dada a mano, si circula dentro de Madrid, probablemente viniera de la Inquisición del Tribunal de la Corte, ¿no? Es entregado por un criado y se especifica que va dentro del parte. El correo del parte llevaba directamente la correspondencia oficial y probablemente esta carta se la hicieron llegar para que fuera dentro del correo del parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor había cierta urgencia, la estafeta no salía hasta una semana después, etcétera, ¿no? Y esta es una carta de súplica, que seguro que muchos las hemos visto y no sabemos si ponerlas o no ponerlas dentro de nuestras colecciones de prefilatelia, de historia postal. Las cartas de súplica tienen esta morfología: muy poderoso señor, y después te dice la persona que la manda. Son cartas que se podrían considerar fuera de valija, cartas de fraude, que se llamaban. No circulaban por el correo y podían ser también cartas de presentación. Piden un favor, piden una merced de una forma muy específica y concreta y se ajustaban a una morfología, también han llegado. Hasta nosotros, cartas relacionadas con la Inquisición. Y llegamos al momento clave. En 1716, correos, la corona pues se hace con el control de correos, tanto del oficio del correo mayor como de las estafetas, es decir, la correspondencia oficial y la correspondencia abierta al público, con Felipe V, y pocos años después, concretamente 7 años después, se establece
pues un reglamento para ya poner de una forma oficial la franquicia que tenía el Santo Oficio. Es decir, evidentemente esto demuestra que ya venía de antes, puesto que se establece y además, como veremos, sigue unas pautas parecidas. Habla concretamente de los diferentes cargos y oficios que se benefician de esos derechos de franquicia, establece la correspondencia venida a España, la de Indias, la de Portugal o la del resto de los países, ¿no? Y en función de cada uno de ellos, pues, la correspondencia es libre o está sujeta a portes. Vemos que quienes tienen mayor derechos de franquicia, pues el Consejo de la Suprema y General Inquisición y el Inquisidor General. Era muy importante la diferencia entre el cargo y el organismo, porque algunas venían dirigidas al Consejo de la Inquisición y otras al Inquisidor General. Esto era una franquicia absoluta, tanto en la correspondencia que recibías como en la que enviabas, ¿no? Ya vemos los diferentes cargos que hay, se centran en la Inquisición de la Corte, que estaba en Madrid, y después vemos, en el caso de los comisarios, que son los que más nos interesan, porque eran los que llegaban, lo que hablaba antes de la capilaridad, llegando a todas las villas y lugares, pues vemos que los comisarios del Santo Oficio tenían libre la correspondencia venida de España, de Indias y de Portugal, y pagaban los portes de la venida del extranjero. La condición que ponían para ser franca la correspondencia es que viniera el sello de la Inquisición, el sello placado de la Inquisición. Esa es la marca de franquicia. Estas cartas van a seguir, como veremos ahora, van a seguir las mismas anotaciones manuscritas. Inquisición de no sé dónde, Inquisición de no sé qué. Pero lo que realmente denota la franquicia a partir de 1723 es el sello al dorso donde especifica el tribunal del que viene, es lo que le dota de autenticidad. ¿Qué ocurre? Pues que la anotación sigue siendo útil para diferenciarla y para ver si efectivamente al dorso tiene ese sello, ¿no? Y estos son los sellos que nos encontramos. Estos son algunos de los que nos hemos encontrado, pues señalando fundamentalmente al dorso, están placados en cera y bueno, como veis, pues son interesantes, ¿no? Todos eran muy parecidos, tienen el emblema de la Inquisición, que es la cruz, con la espada para machacar al hereje y la rama de olivo para reconciliarlos con la fe, y bueno, cada uno pues tiene sus características, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí hemos visto que estos sellos se exteriorizan, son cartas de mediados del siglo XVIII, donde se exterioriza otro sello, esta vez es de tinta, en el frontal de los sobrescritos, para facilitar el reconocimiento. Aquí nos encontramos una dirigida al Consejo de la Inquisición, dirigido desde Badajoz, que tiene una marca postal de origen. Son estas marcas que, digamos, indican la procedencia de la carta. Esta es muy rudimentaria, de 1742, y dirigida desde Badajoz. Ostras, ¿y esta por qué no tiene aquí nada de derecho de franquicia ni nada? Pero tampoco tiene portero. Es una denuncia anónima. Es una denuncia anónima de un tal Jerónimo, que denuncia a los frailes que se encuentran en un convento concreto de Badajoz, en la que los acusa de practicar en secreto la religión judía, la religión judaica. Entonces los está acusando a todos ellos, no deja ninguno, firma con un seudónimo, él desconoce todo lo que tiene que ver, que hay que indicar, tal y que cual, y la manda directamente, en vez de tramitarla al distrito de Badajoz, lo manda directamente a la Suprema Inquisición en Madrid. Entonces la lleva a la oficina de correos, aquí la marca y no paga ningún porte, puesto que están libres de franquicia, ¿no? Como digo, todas tienen siempre alguna explicación. Esto es lo que nos solemos encontrar en las cartas del siglo XVIII. Es decir, exactamente lo mismo que lo que había en las del siglo XVI y XVII. Inquisición de Granada, Consejo de la Inquisición, en estas dos primeras. Al dorso, evidentemente, venía el sello placado, pero esto seguía utilizándose de indicación de franquicia, con lo cual no hay razones para pensar que lo que se hacía antes no es lo mismo que se hacía. Esta carta es muy curiosa. Está dirigida desde la ciudad de Constanza, que en 1783, que cuando se envía, era una ciudad imperial, perteneciente al Sacro Imperio Romano-Germánico, y que lleva todos los portes alemanes y de tránsito franceses, pero no lleva el porte español, lo cual demuestra que efectivamente se está cumpliendo lo indicado en el reglamento de franquicia en las cartas venidas del extranjero cuando iban al Inquisidor General. Y llegamos ya al momento, este momento fantástico. Ya ha pasado el siglo XVIII, la Inquisición ha ido degenerando cada vez más,
Cada vez se entiende menos en una España ilustrada en el siglo de las luces que una institución tan oscura pueda todavía pervivir. Hay varios intentos de suprimirla, no lo acaban de conseguir, entre otras cosas, porque estalla la Revolución Francesa y la conservadora España tiene miedo a lo que pueda venir del exterior. Hay un pequeño auge de la Inquisición, ¿no? Sobre todo persiguiendo los libros que pudieran venir desde Francia, ¿no? Pero en 1799, Mariano Luis de Urquijo, ministro de Su Majestad Carlos IV, promulga directamente una ley en la que acaba con las franquicias, todas las franquicias oficiales, salvo las de secretarías de Estado, gobernadores, etc. Quedan 2 o 3 y todas las demás desaparecen. No menciona expresamente a la Inquisición, pero dicen que a partir del 1 de junio de 1799 dejarán de recibir franca la correspondencia. Alude fundamentalmente al abuso que había metiendo debajo del pliego las cartas a las que nos referíamos antes, ¿no? Entonces, se publica en la Gaceta de Madrid el 14 de mayo de 1794 y 15 días después empieza a surtir efecto. De esto se conserva un volumen, ¿sí? ¿94 o 99? Ay, 99, he dicho 94, 99, perdón. 1799. He encontrado un expediente bastante amplio, unas 300 páginas, donde se narra cómo vivió la Inquisición este hecho. ¿Os podéis imaginar que a la Inquisición no se le avisó de que se había establecido esta nueva regulación? Mandaron a sus nuncios y a los comisarios a recoger las cartas, como siempre, a sus oficinas de correo y dicen que tiene usted que pagar los portes. ¿Cómo? Pero si llevamos 300 años... No, tiene usted que pagar los portes. Se enteraron, como quien dice, por la prensa. Es decir, imaginaos hasta el punto que había llegado ya la Inquisición de falta de respeto que tenía la institución, que fue así. Y así es como se enteraron. Tenemos los testimonios de los comisarios y de los inquisidores de diferentes distritos en los que dicen, oye, que fuimos tal día a recoger la correspondencia y nos dicen que tenemos que pagar 20 reales de correspondencia. Fue así como se enteraron. Por supuesto, intentan infructuosamente abolir este decreto, por lo menos en lo que tiene que ver con la Inquisición. No lo consiguen. Al Consejo Central de la Inquisición sí le permiten abonar los portes cada 3 meses, es decir, pueden llevarse las cartas, se queda constancia de las cartas que se han llevado, pero no las tienen que pagar en el acto, para no tener que estar proveyendo constantemente dinero. En el resto, todavía no sabemos cómo lo organizarían, pero tendría que ser algo caótico, porque como hemos dicho, cualquier comisario que era un cura rural, que reciba unos portes de 30 reales de golpe cada 15 días o cada mes, y que encima los tenga que pagar de su bolsillo, tendrían que organizarse de alguna manera. Fue escandaloso, fue tremendo para la Inquisición, fue un golpe mortal para la Inquisición. Y aquí vemos las prácticas que empiezan a llevarse a partir de entonces. Las cartas se portean. Vemos que ya, a partir precisamente 1799 y 1799, estas cartas van unidas al expediente del que os he hablado antes, ya se encuentran porteadas. Estaba concretamente con el sello de la Inquisición de Sevilla y tuvieron que pagar los portes. Está mal puesta, son 15 cuartos, pone 9, sí, es que la cambié por otra, sí. Y esta de 7 cuartos, de Pamplona, es decir, tienen que empezar a pagar los portes. Estas son más raras de encontrar que las anteriores. Estamos hablando de cartas del siglo XIX y no se encuentran. En el Archivo Histórico Nacional se encuentran las cartas y los frontales. ¿Qué me hace deducir esto? Que arrancaban los frontales, los almacenaban y los cotejaban para ver lo que tenían que abonar al final de cada trimestre. Es mucha casualidad que precisamente a partir de 1800 dejas de encontrar cartas con los frontales. Solamente encuentras el contenido y que se encuentra además notoriamente enrasgada, ¿no? Entonces la deducción era esa, ¿no? Aquí vemos también desde Teruel y desde Murcia con sus correspondientes portes. Bien, pues esta decadencia se agrava aún más con la Guerra de la Independencia. Napoleón pues suprime la Inquisición, el territorio bajo su dominio. Las Cortes de Cádiz harán lo propio en 1813 en la zona que no estaba bajo control francés. Y bueno, la Inquisición tiene los días contados, a pesar de que Fernando VII en 1814 volverá otra vez a instituirla, pues en 1820 otra vez con el trienio liberal vuelve otra vez a suprimirse, otra vez con la década ominiosa vuelve otra vez a implantarse la Inquisición y ya definitivamente desaparecerá. Bueno, esta se me han colado antes. Aquí vemos también otros ejemplos en el periodo posterior a la Revolución, a la Guerra de Independencia, 1805-1815, y en 1828, que siguen todavía
con las marcas y con los porteos. Esta es muy curiosa, esta me parece muy interesante, porque esta está dirigida al cura beneficiado del puerto de la Orotava, es decir, un comisario del Santo Oficio, está mandada desde Las Palmas, desde la sede de la Inquisición, y va mandada con una marca de franqueo previo. El comisario ya no tiene que pagar, lo pagaremos directamente en el Tribunal de la Inquisición. Es muy probable que esta solución se utilizara en muchos casos para que los comisarios no tuvieran que pagar la correspondencia. Y como decía, pues ya finalmente el 15 de julio de 1834, ya muerto Fernando VII y actuando su esposa María Cristina de Borbón como regente, pues ya se suprime definitivamente la Inquisición. Termina, como hemos visto, desde bueno, nos remontamos antes, pero por lo menos desde 1478 hasta 1834 hemos visto una institución que lo fue todo. También podemos decir que fue un Estado dentro del Estado, tenía sus propias organizaciones, su propia forma de financiarse, un personal y una burocracia administrativa tremenda, y que uno de los pilares, como hemos dicho, fue el propio correo, el propio sistema postal que ellos mismos organizaron a su servicio, ¿no? Todo dio por concluido, la degeneración de esta institución coincidió también con las tasas que tuvieron que empezar a abonar del correo, y bueno, ya sabemos todos que en el siglo XIX, aunque queda un poco lejos, era un poco raro que una institución de estas características siguiera perviviendo. Y bueno, pues con esto pues damos por concluida esta exposición. Espero que os haya resultado interesante, espero que si tenéis alguna duda pues la expreséis por si se puede resolver, y nada, hemos dejado abiertos muchos frentes por si algún día queréis que sigamos hablando de alguna otra cuestión. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.